Si todos están de acuerdo, vamos a dar inicio a la grabación. Repito, la propuesta, la presentación del día de hoy es el liderazgo pedagógico y la construcción de prácticas democráticas para el sostenimiento de la continuidad pedagógica en el día 3 de septiembre del año 2020, participando de este cuarto Congreso Pedagógico de Almirante Brown. Quienes se exponen en este momento son el equipo directivo de la Escuela 59, la señora Claudia Miró y la señora María Gabriela Flores. Les damos la palabra y les recordamos a todos los que vayan llegando que por favor tengan sus micrófonos muteados y se habilita el chat para los comentarios. Adelante, las escuchamos. Muy bien, bueno, buenas tardes a todos, a los que se fueron sumando recién. Gracias, Gabriela, inspectora Giorgi, por la presentación. Y gracias también especialmente a la Secretaría de Educación, que tuvo la gentileza de habilitar estos espacios de intercambio entre las instituciones, que son siempre tan valiosas y más aún en estos momentos en que la pandemia nos ha interpelado de una manera muy particular. Bueno, como mencionaba la inspectora Giorgi, agradecemos a quienes nos acompañan y tienen la intención de compartir con nosotros el relato de cómo fuimos construyendo, haciendo un recorte, la continuidad pedagógica en la escuela, vinculándola con dos grandes conceptos como son el del liderazgo pedagógico y la construcción de las prácticas democráticas, que fue lo que fueron nuestros dos pilares institucionales en este trayecto. Bueno, iniciamos aquel 16 de marzo como una tripulación que parte con un maravilloso día de sol del puerto a disfrutar de la embarcación recién estrenada, y en medio del mar es sorprendida por una gran tormenta que se hace tempestad. Nos encontramos así a 2 semanas del inicio de clases. Esta tormenta con forma de pandemia ha irrumpido, nos puso en alerta, generó algunas desestructuras y demás, y que por supuesto todo lo que irrumpe genera una crisis. Y bueno, es acá como en las películas que aparece el capitán del barco en escena, en ese protagonismo primario, porque alguien, es momento de analizar la situación, de tomar algunas decisiones, de reordenar lo establecido, y bueno, tomar las riendas para organizar nuevamente a la tripulación para sortear esa tempestad y llegar de todas maneras a buen puerto. Fue así como con Gaby venimos sosteniendo en realidad desde hace mucho tiempo, que formamos parte del equipo directivo de la Escuela 59, que creemos siempre que esta idea de los capitanes o del liderazgo son importantes como modelo de gestión, y cobran aún mayor importancia en estos tiempos. Desde este estilo de gestión, donde en un primer momento ese liderazgo es del equipo directivo, pero en términos de poder promover, habilitar espacios, de establecer algunos contenidos de trabajo, de analizar situaciones y ponerlas a consideración con todo el equipo docente, es que avanzamos en el desarrollo de esta continuidad pedagógica en nuestra escuela en el contexto del aislamiento. Volvemos a ese 16 de marzo y fue ahí que decidimos como equipo directivo que debíamos sostener esta idea de una propuesta institucional única, que creemos que es así como la veníamos sosteniendo y que la podíamos seguir sosteniendo para ofrecer a la comunidad educativa, que debía ser una propuesta institucional y que involucrase todas las construcciones y producciones articuladas en la que tenían que participar el conjunto docente. Y para ello nos dimos cuenta en ese primer momento que la comunicación cobraba, que siempre es tan importante dentro de las instituciones, pero cobraba acá un mayor sentido, porque las condiciones y las características de los formatos se modificaban, la meta, el puerto seguía siendo el mismo, pero cambiaban las condiciones de seguir adelante con este viaje. Así que ahí
debíamos garantizar cómo sostener la comunicación hacia adentro de la institución entre todos nosotros, y también eso que decidíamos hacer, cómo lo transmitíamos, de qué forma y cómo nos asegurábamos llegar a la mayor cantidad de las familias posible, para no perder este vínculo que no solo en la no presencialidad es importante con las familias, pero que en este momento se transformaba. En ese primer día, con todo el personal docente, decidimos armar los grupos de WhatsApp, que era lo más amigable y que conocido por todos, como para mantener un vínculo directo que nos permitiese después, a partir de ahí, habilitar otros espacios, y entre todos decidimos también que toda esa propuesta institucional debía recuperarse en un espacio virtual, y con los pocos sumando conocimientos de quienes estábamos ahí, lo que cada uno podía aportar, decidimos armar un blog. En esa primera semana quedaron armados estas 2 vías de comunicación, que fueron las que decidimos que iban a sostener este primer vínculo. Por un lado el blog y por el otro lado los grupos de WhatsApp. Esa primera propuesta fue orientada por grado, que fue lo rápido que se armó, siguiendo las secuencias que se venían sosteniendo en cada uno de los grados en las 2 primeras semanas de clase, pero después empezamos primero con las modalidades, con artística y educación física, a organizar un trabajo de diseño de una propuesta única. Una propuesta que pudiese llegar, que pudiese vincular aspectos de la modalidad de artística o de educación física, y que pudiesen hacer todos, cada uno desde casa, sobre todo teniendo en cuenta que varias familias tienen hermanos en distintos grados, entonces era una manera de facilitar las cosas. Una vez que esto estuvo organizado, surgió algo un poco más complejo, que fue empezar a pensar con el correr de las semanas, y que se hacía más lejano esto del contacto, cómo presentar, cómo seguir presentando las propuestas, pero considerando todas las condiciones didácticas que en lo cotidiano, en la presencialidad, se ponen en juego en el espacio público del aula, y cómo podíamos acercar esas condiciones didácticas a esta nueva forma de que llega a la escuela a los niños a través de sus familias y de una manera no sincrónica y no presencial. Fue indispensable entonces empezar a analizar qué cosas podíamos poner en juego, de qué manera, y qué podíamos sostener de lo que ya venía sucediendo en la presencialidad de la escuela y que formaba parte de un desarrollo curricular importante y sostenido a lo largo de los distintos ciclos lectivos. Entonces, por ejemplo, tomamos en un primer momento el itinerario lector que estaba decidido y que habíamos construido entre todos en el mes de febrero para continuar con esta propuesta y vincularlo con otro aspecto que tiene mucho impacto en la historia pedagógica de nuestra institución, que son las bibliotecas áulicas. Y ahí surgió la idea de armar una biblioteca virtual que recuperase esas decisiones que se habían tomado en el itinerario lector, qué secuencias de lectura de seguir un autor, de seguir un personaje prototípico, y nos pusimos todos a grabar videos, a decidir esto bueno, cómo sostener una de las condiciones, que es la lectura a través del maestro, y acercarla virtualmente. Esta biblioteca virtual sigue vigente y se va actualizando permanentemente, y va cobrando también distintos matices en función de las diferencias, de diferentes contextos de estudio que se van generando. Esa fue una de los aspectos. Bueno, comenzamos entonces a ensayar distintos agrupamientos de trabajo con los docentes, que fueron variando según el contenido que se pretendía abordar,
Y en este punto, el liderazgo del que hablábamos al principio fue fundamental para concretar a partir del análisis de la información recibida de las familias, de las condiciones y las características del equipo docente, qué contenidos poníamos sobre la mesa y qué construcciones eran necesarias orientar, siempre pensando en generar mejores propuestas de enseñanza y a descubrir qué indicios podíamos ir construyendo a partir de lo que recibíamos de la familia, como para sintetizar en esto de pensar, de poner sobre el centro de la escena, cómo seguir sosteniendo las condiciones de enseñanza, es donde se pone en juego el liderazgo pedagógico, y que la única manera de construirlo es participando todos los que formamos parte de cada uno de su rol del equipo docente. Gaby, te cedo la palabra. Bueno, es así como la continuidad pedagógica se fue haciendo realidad a partir de esta construcción democrática y participativa de todos los docentes de la institución. Cada uno desde su lugar pudo aportar lo suyo para que todos pudiéramos involucrarnos en un trabajo colaborativo, donde pudiéramos presentar más allá del área en cuestión, el área en el que nos sentimos especialistas, también lo propio, lo que viene con nosotros desde los saberes previos, ¿verdad? Es así como que esto nos fue generando intercambios, nos habilitó a profundizar y poder dar respuesta a otras cuestiones que teníamos que ir mejorando. Esto nos aseguró un buen clima de trabajo, porque todos participábamos de qué era hacer la escuela, desde la virtualidad en este momento. También nos distanció de esta sensación de soledad que por ahí en algún momento pudimos llegar a sentir, en esta incertidumbre de afrontar la escuela de esta manera. Y por algo importante también era esto de hablar el mismo idioma, de asegurar que la comunicación hacia adentro fuera circulara tan fluidamente, hacía que también pudiéramos tener un mismo mensaje hacia las familias, y que esas familias que tienen distintos alumnos en distintos grados en la escuela pudieran escuchar el mismo mensaje de parte de todos, y que no tuvieran que estar escuchando distintos discursos o requerimientos diversos de acuerdo al maestro que les hablara, ¿verdad? Es así como estos agrupamientos se fueron organizando, como decía Claudia, por maestros paralelos, por unidad pedagógica, por modalidad, pero las primeras propuestas fueron estas tareas en donde fue necesario pensar cómo presentarlas. Nosotros no estábamos en la presencialidad de la escuela, y el formato que se le da a las tareas en la escuela no podía ser el mismo que nosotros le íbamos a dar en el blog, por esto de lo asincrónico. Entonces ahí empezamos a pensar cómo organizar estas tareas, cómo presentarlas. Si bien podíamos usar el material que había en los cuadernillos y aquello que habíamos preparado y planificado en el mes de febrero, teníamos que poder darle un marco para la casa. Entonces pensamos ahí que la lectura por parte del maestro no podía faltar, y así es como empezamos a organizar los videos para que les llegara a los niños ese texto que se iba a abordar luego en los archivos en donde estaba la secuencia didáctica. Estos archivos tampoco podían llegar a los alumnos tal cual como estaban pensados para la escuela, sino que había que dar algún tipo de ayuda o algún complemento para ese adulto que ahora iba a ser nuestro intermediario, que podía ser el papá, la mamá, alguna abuela, un hermano mayor. Entonces ahí es que empezó a ser necesario empezar a hacer algunas aportaciones en estos archivos respecto de cómo trabajar estas tareas con ellos. Empezamos a escribir en letras rojas, entre paréntesis, estos consejos o estas ayudas para que el papá pudiera intervenir en algo lo más parecido a lo que hace la intervención que hace el maestro, que eso no va a existir, no existió ni va a existir en esta virtualidad, pero bueno, por lo menos acercarnos lo mejor posible a esa situación. Por eso, a ver si acá leemos algunos. Por ejemplo, en una de las placas que estamos mostrando ahora, en letra roja dice: el adulto le lee la estrofa de la poesía siguiendo la lectura con el dedo, luego puede preguntar: ¿dónde dice rayo? ¿Dónde dice zapallo? Hay momentos en que por ahí el adulto tiene que hacer esto de señalar con el dedo, pero otros momentos en los que no. Por ejemplo, en la otra placa, el adulto lee palabras sin señalar con el dedo y después pregunta:
¿Con qué letra termina abajo? ¿Con qué letra termina G? La situación es diferente, es una situación de lectura, pero el apoyo de ese adulto va a ser distinto dependiendo cuál es nuestro propósito. Así, bueno, fuimos repensando este tipo de propuestas para que los papás tuvieran esas ayudas de parte nuestra, sobre todo en el espacio de la lectoescritura, ¿verdad? También tuvimos que empezar a pensar desde otras tareas, por ejemplo, en las tareas de matemática, que el maestro se grabara explicando el juego que daba inicio a una secuencia didáctica, o una forma de explicar la consigna, y que después esa secuencia siguiera el hilo de ese video que los chicos habían visto en el blog. Otra cuestión también, todo esto lleva tiempo, porque más allá de que uno conoce algunas cuestiones tecnológicas, también uno tiene que preparar el guión para grabar ese video, buscar cómo filmarlo, acotarlo, porque tampoco podían ser videos muy largos, porque si no se hace extenso y no los miran. Entonces, bueno, todo esto lo fuimos reorganizando a medida que íbamos viendo las devoluciones que nos iban llegando. Esto en cuanto a las tareas formales. Fue necesario también plantear desafíos, porque veíamos que las tareas más formales, por ahí, no recibíamos respuesta inmediata de lo que iban haciendo, y necesitábamos ver por dónde andaban. Entonces nos ocurrió empezar a plantear desafíos matemáticos, musicales, lúdicos, trabalenguas, adivinanzas. Ya comentó Claudia que las modalidades de un inicio empezaron a participar con propuestas únicas para todos los chicos, y estos desafíos también tienden a eso, a que todos puedan resolver cualquiera de los desafíos que hay, más allá de que por ahí en algunas ocasiones algunos eran propios de primer ciclo y otros propios de segundo ciclo, teniendo en cuenta las dificultades. Pero bueno, la idea era recuperar esta vuelta, y bueno, y la participación en el blog, que era lo que nos interesaba, porque la idea era que pudieran hacer comentarios, que pudieran hacer consultas y demás, y bueno, y generar este intercambio. Nos pareció que desde los desafíos más lúdicos había una forma también de presentar propuestas. Respecto bueno, hablamos ya de la biblioteca, perdón que lo retomo. Respecto a estos desafíos, también vimos la necesidad de retomar esto de las tribus por color y puntaje. La escuela históricamente trabaja en una propuesta de educación física en la que la escuela está dividida en 4 colores: rojo, verde, amarillo y azul, en el que competimos todos hacia el mes de octubre-noviembre en la fiesta de educación física. Por lo general son actividades que compartimos en un día recreativo, y que cada color suma puntajes, y hay un ganador, un color ganador al final de la jornada. Entonces nos pareció interesante retomar esta propuesta que viene de otros años y poder sumarla a las otras áreas. Es así como estos desafíos empezaron a hacer sumar puntos a esas tribus, y bueno, y ahí generamos otro tipo de intercambios para aquel que no se animaba por ahí a mandar una foto, a mandar un video o a filmarse en familia, y eso fue traccionando toda esta situación. Fue importante considerar estas propuestas porque el ida y vuelta fue mucho más rico que por ahí el que tuvimos al inicio solamente con las actividades formales, más formales, que se dedicaban más a lo que tenía que ver con las prácticas del lenguaje y con matemáticas. Respecto de estas propuestas en las que todos podían ser parte, estas propuestas que se pueden hacer en familia, propuestas más ligadas a alumnos de distintas edades dentro de la misma familia, a los que podríamos llamarle pluriaño. Son propuestas que iniciaron con las modalidades. Por ejemplo, en la modalidad de artística, una de ellas fue visitar virtualmente un museo, presentamos varias obras y los chicos las tenían que replicar y mandarnos la foto. En educación física la propuesta era trabajar con un contenido propio de educación física, y tenían que mandar su video. Entonces no importaba qué edad tuviera el niño que estaba en esa casa. A partir de ahí empezamos a pensar que estas propuestas podían integrar áreas, que no solamente tenían que estar destinadas a las modalidades. Y es así como surgieron estos 3 recortes que tomamos, que organizamos antes del receso de invierno, y son los que estamos llevando adelante ahora. Una de ellas es la bitácora de la cuarentena, que es donde vamos a ir registrando por familia
un libro especial en donde se va a ir adjuntando a él todo lo que creemos importante de este espacio, de este tiempo de aislamiento. Otro que tiene que ver con el cuidado de nuestro ambiente y cómo impactó esta pandemia en el ambiente en el mundo. Entonces, bueno, dándole lugar a ese trabajo por ahí, de investigación y demás. Y el otro es un taller de huerta. Estos tres agrupamientos se armaron con personal de distintas áreas. En cada uno de los grupos hay maestros de grado, hay profesores de las modalidades, está el profesor de inglés, está la bibliotecaria. Todos han participado y se están ocupando de ir organizando cada encuentro y cada formato de propuesta. Y bueno, estamos recibiendo de parte de los chicos y de las familias cuestiones muy interesantes, así que eso es gratificante poder ver todo lo que ellos logran desde su casa y lo que pueden compartir. Y acá es importante destacar que lo que nosotros vamos organizando es esto de que cada uno pueda llevar un rol en esta tarea. O si por ejemplo van a trabajar con un texto o uno de los de la bitácora. Ellos tienen, en una de las presentaciones tenían que presentar quiénes estaban compartiendo con ellos esta cuarentena. Bueno, desde ahí la idea era poder presentarlo con fotos o con dibujos, con epígrafes, en donde se presentara cada integrante de la familia, contar alguna situación particular. Entonces, de acuerdo al nivel de escritura y al nivel de complejización del contenido, en este caso de prácticas del lenguaje, cada uno iba a poder hacer su aporte, tanto el que puede estar en primero o en segundo grado, como aquellos que están en segundo ciclo. Desde ese lugar, todos iban a poder participar en la misma producción, no hace falta que hagan producciones diferentes. Y lo mismo pasa en todas las propuestas. Y para cerrar, fue necesario también ir registrando todo esto que vamos recibiendo, ¿sí? de nuestros alumnos, que si bien al inicio de este aislamiento por ahí no era obligatoria la devolución de la tarea, después fuimos viendo que era necesario recibirla para poder usar estos indicios que en ella veíamos para poder retroalimentar la tarea y poder sumar nuevas propuestas, ver en esto que nos llega si aparece el error, si aparecen las consultas, para ver cuáles son las intervenciones que podemos hacer nosotros, en este caso los maestros, que son los que tienen el contacto directo, pero bueno, para ver cómo poder mejorar todo esto y que impacte de la mejor manera en nuestros alumnos. Para eso organizamos una planilla en la que están nominalizados por grados todos los alumnos y ahí vamos categorizando el tipo de participación, si participaron en el blog, si contestaron por WhatsApp, si mandaron un video, una foto, si contestaron al mail, y bueno, y demás cuestiones. Así que, cerrando con la analogía del principio, esta tripulación de aquella embarcación recién estrenada se aventuró responsablemente al mar con la organización de un recorrido posible, recursos, metas, partió de un puerto donde todo estaba organizado previamente, tuvo lugar y donde se definieron roles y responsabilidades de cada miembro de esta tripulación. Todos teníamos que sostener este rol y teníamos que estar guiados por un capitán, en este caso el equipo de conducción, el equipo directivo. De igual modo sucede en la escuela. Las condiciones previas favorecieron el recorrido que hoy estamos mostrando. No fue novedoso para nosotros trabajar con el otro, sostener este discurso institucional, porque es un valor que recorremos y sostenemos pedagógicamente desde hace unos años ya, así que hoy es un gusto compartirlo con ustedes. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, han sido muy claras, ha sido un placer escucharlas. Gracias, Gabriela. Yo que soy la inspectora de la escuela sé que hay mucho más de lo que dijeron. Tratamos de ajustarnos, porque vos fíjate cómo entramos en tiempo, Bueno, les leo mientras tanto algunos comentarios y si quieren ir agregando, les cuento que además de estar la inspectora Gabriela Vidotto, se suma otra Gabriela, que es la inspectora Lavado, Gabriela Lavado, así que estamos las tres Gabrielas. Las tres Gabrielas inspectoras. Más la vicedirectora Gabriela. Y la vicedirectora también. Bueno, así que les damos la bienvenida, un placer estar con ustedes. Y bueno, llegan los comentarios de felicitaciones, excelentes las propuestas. Hablaron de propuestas situadas y significativas. Tal vez podrían profundizar un poquito sobre esto que
que mencionan en uno de los comentarios. Las propuestas fueron situadas y significativas. ¿Podrían agregar algo? No sé, Gaby o Claudia. Sí. Me parece que en relación a esto cobra mucha importancia el recorrido, que alguien en los comentarios dice un trabajo de muchos años, y es verdad, hace muchos años que Gaby y yo estamos en la escuela y que además tenemos la suerte de contar con un equipo docente sumamente comprometido y que se tiene la camiseta puesta y que además se suman y hacen aportes permanentes para que todo suceda de la mejor manera y que las propuestas puedan ser muy creativas o puedan atender por ahí a los intereses de la comunidad. Mucho de lo que sucede en estas propuestas tiene que ver con lo que viene sucediendo hace años en la escuela, como decíamos antes, y la idea fue un poco este juego de ir analizando la información que íbamos recibiendo de las familias, ponerlo, convertirlo en un foco o en un contenido de trabajo, sobre todo algunas situaciones que nos interpelaban, que nos decían no podemos con las tareas de todos, ¿no? Bueno, estas cuestiones nos invitaban a poner en juego la creatividad entre todos para pensar algo que pudiese dar respuesta a esa situación, ¿no? Entonces, en esta retroalimentación de recibir, de analizar entre todos, porque ese análisis se hace más contundente y más enriquecedor, y habilita distintas miradas también, nos permitió por ahí en esto de las propuestas, desde tomando lo que podían hacer, conectando la situación del aula en que se convirtieron cada una de las casas de nuestras familias, tratar de buscar uniones y cuestiones que puedan ir traccionando esta retroalimentación, que no fue fácil al principio generar esta ida y vuelta, por eso recuperamos esto de los desafíos en términos de competencia, que sumaban puntajes para los equipos, fue como que todo eso nos fue ayudando, que aparezca mucho lo lúdico, entonces algunos contenidos de trabajos aparezcan en formas de juegos, o desafíos, entonces, bueno, se traccionaba desde otros lugares. Quizás tenga que ver con esto, me parece. Bueno, siguen llegando las felicitaciones por el excelente trabajo, incluso que comentan que no hay como que se incluya a todos, incluso que se incluya a las familias, es un poco a lo que está haciendo referencia Claudia en este momento. Ahora, yo retomo la analogía del barco y la tempestad, con la que ustedes comenzaron esta presentación. Y esto apelo a lo personal. ¿Realmente lo sintieron como un barco en la tempestad? Cuando comenzó lo de el ASPO, y tomo también, para que respondan esto, un comentario que hizo una colega que dice que luego de esta tormenta pareciera que el barco salió fortalecido. Totalmente, sí. Por ahí lo de la... pasó... Dale. Nos pasó por ahí lo de la tempestad del inicio, por ahí, bueno, lo tomamos como una analogía y lo llevamos al momento de incertidumbre. Si bien uno se la veía venir, esta situación, en los primeros días de marzo, no creímos que iba a ser así tan intempestiva y tan de repente, que no íbamos a estar más en el espacio escuela. Y la verdad que esos primeros días fueron movilizantes. Desde el lunes 13, que fue cuando se decidió que los chicos ya no fueran más a la escuela, y nosotros estábamos en esa presencialidad solos, reorganizándonos, con todas estas cuestiones de que no sabíamos quiénes podían estar y quiénes no, que los adultos mayores de 60, que los que tenían hijos a cargo, que la verdad es que para nosotros esos días fueron medio una tempestad, de ver cómo encaminar este barco, así que no sé si por ahí lo sentimos personal, pero hoy a la distancia es una forma de pensar esa incertidumbre del momento. En términos pedagógicos, habíamos arrancado el ciclo lectivo en lo que es el común de la escuela, como muy organizados, teníamos hasta las fechas y las agendas y todo como muy aceitadito, y de repente nos dimos cuenta que, bueno, eso había que empezar a modificarlo, porque muchas de esas cosas no iban a ser posibles, y bueno, y a repensar cuáles se podían sostener y de qué manera, y cuáles quedarían para otro momento. Entonces sí fue como algo así medio
una vorágine de esos días, pero la verdad es que se nos fue muy fácil por ahí, porque no tuvimos, los maestros y los profesores nos la hicieron muy fácil, esa es la realidad. Y entre todos pudimos trabajar en equipo y no hubo palos en la rueda. Claro, que a veces... Quisiera retomar algo que comentaron a lo largo de la presentación, que los primeros que intervinieron fueron las modalidades, desde artística y educación física. De hecho, yo he observado y he compartido con muchos de los que estamos aquí algunas propuestas sumamente interesantes. Yo quisiera preguntarles qué respuestas tuvieron, tanto de los profesores como de los maestros de grado, e incluso de las familias, este primer paso de las modalidades. Lo que nosotros notamos y nos interpeló también a nosotros, que los profesores de las modalidades tienen como más aceitado esto de romper las estructuras, que por ahí a los maestros nos cuesta un poco más. Y me incluyo, ¿no? Es como que naturalmente les sale en esto de que en una reunión de trabajo uno les propone sin saber exactamente por dónde ir y alguna idea ya surge. Les sale como más naturalmente y nos ha eso enseñado a todos, a los maestros también, como a ir rompiendo esto de trabajar con los otros y pensando juntos y abrir a nuevas propuestas, a propuestas distintas. Por la dedicación que el equipo de la 59 dedica día a día y que también dedicó para la elaboración de esta presentación del día de hoy. Gracias a todos los que están participando y nos acompañaron. Sí. Una vez más los felicito, me siento muy orgullosa del trabajo que todos ustedes realizan. La Escuela 59 es muy cercana a mi corazón, la visito muy a menudo y créanme que hay mucho más de lo que contaron. Créanme que hicieron un pequeño recorte. Así que bueno, de esta manera... Sí, no mencionamos, perdón Gabriela, pero no me voy a detener en eso, pero me parece importante decirlo, todo el trabajo que se hizo, porque en nuestra comunidad tenemos muchos alumnos en proyecto de inclusión, que también ameritó todo un trabajo de sostenimiento y de reajustar todas esas propuestas que los docentes iban organizando y que íbamos construyendo entre todos, también acercarlas y hacerles los ajustes para que también esas trayectorias escolares de esos alumnos sigan acompañadas a pesar de este momento, que no lo mencionamos, pero que también es muy importante. No es menor, que la escuela sea para todos. Exacto. De todos y para todos. Bueno, gracias Gabriela por acompañarnos también, Gabriela la inspectora. Muchas gracias. Sí. Y gracias. Bueno, y un placer, oportunidad. Gracias. Ojalá tengamos más oportunidades de estas para compartir tareas y actividades y propuestas de docentes para docentes. Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo. Gracias a todos por escuchar. Gracias por Hasta luego.